distintas formas de organizar los datos. Dijimos que un dato se construye a partir de 3 partes, de 3 elementos, que son la unidad de análisis, la variable y la categoría. Dijimos que en ninguna investigación se trabaja con un solo dato, sino con muchos datos, que previo a cualquier proceso de elaboración de información o de datos, se hace un recorte, en principio abstracto, del objeto de estudio, esto es cuál es mi universo y cuáles son los principales aspectos a indagar, que esto me va a dar lugar a cuáles son mis unidades de análisis y cuáles son, por otro lado, mis variables. Vimos, por último, que esas matrices de datos suelen ser rectangulares, que pueden ser rectangulares en un sentido más vertical, que el propio de los estudios cuantitativos, o en un sentido horizontal propio de los estudios cualitativos. A los primeros llamamos estudios en extensión y a estos últimos estudios en profundidad. Vamos a dedicar la última parte de hoy a ver, bueno, qué es una variable, qué distintos tipos de variables puede haber, qué es una unidad de análisis, qué distintos tipos de unidades de análisis podemos encontrar. Hay un aspecto de la variable de lo cual no hablamos todavía, porque yo se los mostré como medio rápido, pero que ahora vale que nos detengamos un minuto. ¿Por qué se llaman variables estos aspectos que observamos? Son variables porque son propiedades, son características que pueden presentarse en grados o modalidades diferentes dentro de un conjunto de unidades. O sea, que en un mismo universo llamo variable aquel aspecto que cuando lo observe presenta distintas categorías de respuesta, por lo menos 2 categorías de respuesta diferentes. Entonces no hay ninguna variable si yo tengo una sola categoría de respuesta. Vuelvo un minuto al dibujito este. Si yo acá tuviese una variable que se llamara sexo y todas fueran mujeres, esta columna no sería una variable, sería una constante. Entonces, si yo supiera que en mi universo estoy trabajando o voy a estudiar solamente mujeres, sería ocioso que preguntara qué sexo tienen, porque ya lo sé, porque el universo me dijo que eran todas mujeres. En el ejemplo que dábamos más temprano, no tiene sentido que yo les pregunte si viven en un ámbito urbano. Si son todos del Gran Buenos Aires, obvio que viven en un ámbito urbano. No tiene sentido que les pregunte si viven en Argentina. Si viven en Gran Buenos Aires, es porque viven en Argentina. Entonces, todos esos aspectos que son iguales para las mismas unidades de análisis de un universo, no son variables, son constantes. Ahora, la cualidad de ser variable o de ser constante no es una cualidad para siempre, sino que tiene un contexto. Si el estudio fuera en Argentina, el país de residencia es constante. Pero si el estudio fuera en Sudamérica, el país de residencia es una variable. Habrá quien viva en Chile, quien viva en Uruguay, quien viva en Argentina, quien viva en Brasil. Variable entonces es cuando, dado un cierto universo, como dice acá, dentro de un conjunto de unidades, yo encuentro una característica que tiene 2 o más categorías posibles, que puede presentarse entonces en grados o modalidades diferentes. Si no, no es variable, es algo constante. Entonces, variables son esas propiedades que tienen 2 o más categorías, dicho en términos muy, muy simples. Ahora, como toda variable tiene 2 o más categorías, entre las 2 o 3 o más categorías que puede tener una misma variable, se conforma un sistema clasificatorio. Entonces, dentro de la variable sexo, el sistema clasificatorio está formado por solamente 2 categorías, varón y mujer. Si tuviéramos que hacer el nivel educativo de las personas, de pronto el sistema clasificatorio tendría más categorías. Nunca asistió a la escuela, tiene primario incompleto, tiene primario completo, secundario incompleto, secundario completo, sistema universitario o más. Bueno, ahí estamos viendo 2 ejemplos de 2 variables, cada una con sus categorías, que todas ellas forman un sistema clasificatorio.
¿Qué es el sistema clasificatorio? Es el conjunto de todas las opciones, de todas las categorías que tiene una misma variable. A veces son pocas, son 2 solas, y otras son muchas, son más. Pero cualquiera sea el caso, así sea que la variable tiene solo 2 categorías, o que tenga 3, o que tenga 16 categorías, siempre estamos hablando de variables, porque ninguna tiene una sola categoría. En todas ellas, digo, los sistemas clasificatorios tienen que cumplir con estas 4 condiciones. Exhaustividad, mutua exclusión, relevancia empírica y precisión. Fantástico, bien, pasamos a otra cosa. No, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a detenernos un momento a ver estas cuestiones. Primera distinción que vale introducir. Voy a ver si escribo acá arriba. Estas dos, la exhaustividad y la mutua exclusión, son las más importantes. Son las condiciones, a ver si la palabra que quiero escribir es condiciones. Son condiciones digamos así, necesarias. Qué feo que escribí así. Bueno, son las condiciones necesarias. La exhaustividad y la mutua exclusión. La relevancia empírica y la precisión importan menos, digamos así. Son, bueno, acá quería poner necesarias. Necesarias. Vamos a poner necesarias. Las otras son deseables. ¿Qué quiere decir deseables? Que pueden cumplirse mejor o peor, pero que no hace falta que estrictamente se cumplan. La relevancia empírica y la precisión. Entonces vamos a las dos necesarias, las dos que más nos importan. ¿Qué es la exhaustividad? La exhaustividad es que el conjunto de todas las categorías, el sistema clasificatorio, es exhaustivo si todas las situaciones posibles están cubiertas. Imagínense lo siguiente. Si yo dijera, la variable es nivel educativo, y las categorías que voy a poner son nunca asistió, primario y secundario. ¿Es exhaustivo eso o no? No lo es. Porque si alguien tiene nivel educativo universitario, ahí no lo estoy registrando. Si fue educación superior, no universitaria, tampoco lo estoy registrando. Entonces, es exhaustivo cuando yo contemplo todas las situaciones posibles. En las encuestas electorales, yo puedo preguntar, ¿a quién voto en las últimas elecciones? Al que ganó, al que salió segundo, al que salió tercero, al que salió cuarto. ¿Pero cuántas listas se presentaron? Muchas. Bueno, pongamos que le pongo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta opción, alguna otra. Esa alguna otra es la categoría que a mí me permite ser exhaustivo. Entonces, un sistema de categorías es exhaustivo cuando nadie se queda sin encontrar su respuesta. ¿No? Piensen ustedes en la situación de una encuesta. Van a contestar una encuesta y ustedes tienen que marcar la opción que les corresponde. Y no encajan en una, no encajan en otra, no encajan en otra, no encajan en ninguna de las opciones que le dan. Ese sistema clasificatorio está mal formulado. Ese sistema clasificatorio no es exhaustivo. ¿Y qué nos pasa cuando estamos frente a un sistema así? Y nos pasan dos cosas. O que lo dejamos sin contestar, porque no nos encontramos ahí, o que nos ponemos en cualquier lugar, porque bueno, en algún lugar tenemos que entrar. Entonces, eso es un defecto del sistema clasificatorio. El sistema clasificatorio debe ser exhaustivo, debe contemplar todas las situaciones posibles. Todas. Insisto, a veces, cuando tengo muchas opciones, y algunas son las más frecuentes y otras menos, yo puedo poner una categoría residual, un otros, o también un no sabe, no contesta. ¿Para qué sirve esa última opción? Y sirve justamente para rejuntar todos los que no entran en las categorías más importantes.
las más frecuentes, quiero decir. Entonces, un sistema clasificatorio tiene que ser exhaustivo. La mutua exclusión dice que un sistema clasificatorio tiene que estar formado por categorías que entre sí no se superpongan. Esto es, que una categoría y otra se excluyan. Imaginen lo siguiente. Si yo tengo que clasificar a las personas del Gran Buenos Aires por la nacionalidad, ¿sí? Voy a tener personas que se declaren argentinos porque nacieron en Argentina, pero que también se declaran españoles porque tienen nacionalidad española, porque el padre, el abuelo o alguien les legó, digamos así, la nacionalidad española. Bueno, ¿qué nacionalidad tiene esa persona en cuestión? ¿La argentina o la española? Bueno, en esos casos yo tengo que resolver porque no puedo volcar dos categorías de respuesta distintas. O una persona puede ser empleado del Estado y ser docente. Perfecto. ¿Cuál es su trabajo? ¿Empleado del Estado o docente? Y bueno, no sé, tengo que definir algo. Bueno, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de que muchas veces, cuando creemos que estamos haciendo una clasificación en un aspecto, estamos en realidad recogiendo distintos aspectos al mismo tiempo. Y nos tropezamos, y nos confundimos, y nos mezclamos. Porque una persona, en cualquier estado que la observo, está en uno y en solo un lugar posible. Digo, hasta ahora el individuo tiene una sola ubicación. Entonces, lo de la nacionalidad yo lo podría resolver preguntando, ¿dónde nació? Ah, bueno, las personas nacen en un solo lugar, por suerte se nace una sola vez. O podría decir por dónde reside, y quizás la persona en cuestión nació en Argentina, pero ahora reside en España y tiene nacionalidad española y no perdió la nacionalidad argentina. O finalmente, puede vivir en Argentina, haber nacido en Argentina y tener también una nacionalidad española, pero yo tengo que saber qué es lo que a mí me interesa registrar. Si lo que quiero registrar es cuánto tiene de conocimiento sobre el país, quizás lo que me sirve es saber si nació en Argentina. O cuando yo quiero reconocer si tiene contacto con otros países, quizás me sirva saber si tiene nacionalidad de otro país. Porque si, por ejemplo, tiene nacionalidad española, o vivió en algún momento en España, o viajó en algún momento a España, o puede eventualmente participar de las elecciones en España. Entonces esa persona va a tener por lo menos un registro de la realidad doble, el de Argentina y el de otro país. Bueno, como sea, cualquier sistema clasificatorio tiene que ser mutuamente excluyente. Esto es, a una unidad de análisis frente a una variable le corresponde una sola categoría, ni dos, ni tres, ni mucho menos más. Una sola categoría. Y la clasificación tiene que ser mutuamente excluyente para que haya criterios definidos de cómo clasifica una persona en uno y solo un caso. Entonces, volviendo al ejemplo de la matriz de datos, fíjense que yo acá decía que tenía M por N datos, en algún momento dijimos eso. ¿Por qué? Porque adentro de cada celda esperaba una sola respuesta. Y si no había ninguna, es porque no era exhaustivo. Y si tenía dos o más, es porque no era mutuamente excluyente. Entonces yo estoy asumiendo que el sistema clasificatorio es exhaustivo y mutuamente excluyente para que pueda asumir que para cada celdita voy a tener una y solo una categoría de respuesta. Si me faltara, no es exhaustivo. Si me tuviera más de una, no es mutuamente excluyente. Entonces hay una y solo una, porque el sistema clasificatorio es exhaustivo y mutuamente excluyente. Esas son las dos condiciones fundamentales, las condiciones que dije que eran necesarias. Pero hay Profe, más. Sí, perdón, ¿podría repetirlo de mutua exclusión de vuelta? sí, sí. Lo voy a repetir, pero le voy a cambiar el ejemplo para ver si eso ayuda también. Imagínense que yo a una persona le pregunto,
¿Cuál es su actividad económica? ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su actividad? Vamos a decir así. ¿Cuál es su actividad? Y las opciones que le doy de respuesta para que pongan el cuestionario es ocupado, trabaja, es desocupado, es estudiante, es jubilado, es ama de casa. ¿Sí? Ese sistema clasificatorio, así como lo estoy contando, tiene muchas categorías. Puede llegar a ser exhaustivo, porque en algún lugar voy a estar, difícil que no esté en ninguno, pero no es mutuamente excluyente. Yo creo que más de uno de ustedes trabaja y eso no impide que además sean estudiantes. Algunos de ustedes, espero que muchos de ustedes, además de ser estudiantes, realizan trabajos en sus propias viviendas, trabajos domésticos. Entonces, ¿son amas o amos de casa también? Y un poco sí. Y puede haber, quizás alguno de ustedes, que esté cobrando una jubilación o una pensión. Entonces, ¿en qué punto puedo tener esas situaciones como categorías? Y no, la verdad que no tengo esa, es una mala clasificación porque esas condiciones no son mutuamente excluyentes. Que yo trabaje no quita que yo también pueda estudiar, que yo estudie no quita que yo también pueda tener el rol de ama de casa o amo de casa, que yo sea estudiante no quita que también pueda ser jubilado. Se dan cuenta que eso es un sistema clasificatorio que funciona mal, que no es mutuamente excluyente, y ahí, lo voy a decir en un término muy poco académico, ahí hay una especie de ensalada donde yo estoy midiendo al mismo tiempo cosas muy diferentes. Yo lo podría resolver con, bueno, ¿a cuál de todas esas actividades le dedico más tiempo? ¿O cuál de todas esas actividades le resulta más relevante? Entonces alguien puede decir, mira, la verdad, yo hago tarea doméstica, pero no es lo que a mí más me importa. O alguien puede decir, yo estudio, pero la verdad que la mayor parte de mi jornada la dedico a trabajar. O alguien puede decir, y sí, yo cobro una jubilación, pero la verdad que mi vida está eh, más bien volcada en esta etapa en el estudio. O al revés, estudio unas horas, pero fundamentalmente soy alguien que tuvo una actividad económica y ahora estoy retirado y me definiría más bien como jubilado. Pero fíjense que en este ejemplo está mal planteado, mal resuelto, es confuso, no es mutuamente excluyente. ¿Cómo lo resolvería ese ejemplo? Haciendo muchas preguntas distintas. Una podría ser trabajar, sí o no. Otra podría ser estudiar, sí o no. Otra podría ser hacer tareas domésticas, sí o no. Otra podría ser cobrar jubilación o pensión, sí o no. Ahora fíjense que si tengo esas 4 preguntas desplegadas, yo ahora lo que tengo es 4 variables, cada una con su sistema de categorías propio que son muy, muy claros, ¿sí o no? Ese sí o no, ¿es exhaustivo? Sí, una persona o trabaja o no trabaja. ¿Qué otra cosa puede pasar? En términos de la pregunta si trabaja. Está claro, una persona puede trabajar y hacer otras cosas, pero si yo te pregunto, ¿vos trabajás? Tengo 2 opciones, o sí o no. Ese sistema, además de ser exhaustivo, es mutuamente excluyente, y sí, porque mi respuesta es sí o es no. Bueno, a ver, depende. La semana pasada yo no tenía trabajo, pero esta semana sí, o depende qué día, hay días que trabajo y días que no. Bueno, a ver, definamos mejor. Si voy a medir el trabajo por la última semana de referencia, yo puedo preguntar, ¿en la última semana de referencia trabajaste al menos 1 hora? Sí, trabaja. En la última semana, desde ahora, en la última semana, ¿trabajaste? No, bueno, no trabaja. No hay superposición, no hay solapamiento. Entonces, ese es un sistema clasificatorio bien definido porque es mutuamente excluyente. Bueno, ¿se entendió este segundo ejemplo más que el primero de las nacionalidades? Sí, profe. Ok. Pero esas 2 son las categorías más
importante, por eso fui tan enfático, ¿no? No puede haber una respuesta faltante, no puede haber dos respuestas para una unidad de análisis frente a la misma variable. No. Hoy temprano decíamos, Marcela tiene, creo, 28 años. Y si la semana cumple 29, la semana que viene cumple 29, bueno, a ver, tengo que definir en qué momento la estoy observando. Si es ahora o en la semana que viene. Porque también, si hubiera ido al año pasado, Marcela tenía 27. Y si sigo esperando, en algún momento va a tener 30. Bien, entonces, se trata de que los sistemas clasificatorios sean exhaustivos y mutuamente excluyentes. ¿Qué son las otras dos condiciones que son, decíamos, deseables, pero no tan importantes, no son tan necesarias? Bueno, la relevancia empírica es que yo tengo que armar categorías que tengan cierta relevancia a la hora de la observación, que tengan algunos casos para representarlo. Imagínense lo siguiente, yo quiero ser exhaustivo, entonces voy a aplicar un cuestionario en una encuesta en el Gran Buenos Aires y a las personas que le pregunto en qué país nacieron. Y para no tener ningún riesgo de no ser exhaustivo, le voy a dar una lista de 170 países reconocidos por Naciones Unidas para que me digan dónde nacieron. Voy a ser exhaustivo, sin duda, ¿eh? Pero puede ser que más de uno de los países de la lista no nos mencione nadie. Quizás nadie nació en Guinea Ecuatorial o nadie nació en, no sé, en las Islas Seychelles o nadie nació en Madagascar. Bueno, como fuese, el ejemplo que estoy dando es, ¿necesito definir 170 opciones de respuesta cuando muchas van a quedar vacías? La verdad que no. ¿Me sirve que entre esas 170 opciones haya una que le elige a uno solo? Supongamos que hago una encuesta y me tocó uno solo, pero uno solo que me dice que nació a ver, estoy pensando en un ejemplo muy raro, pero uno solo que me dice que nació en Tailandia, uno solo. Bueno, ¿qué digo de esa persona que nació en Tailandia? Supongamos que tiene 38 años, le gusta comer arroz y ver televisión. Puedo salir a decir, los tailandeses que viven en conurbano tienen 38 años y les gusta ver televisión y les gusta comer arroz. La verdad que vi un solo caso. No es una categoría, un solo caso. Bueno, encontré dos tailandeses, que los dos tienen 38 años, los dos miran televisión y los dos comen arroz. Tampoco. Bueno, hay un momento en el cual necesito tener una cantidad, una relevancia empírica, donde no hay un número estricto, pero hay un consenso en que no sirve una categoría con cero casos, no sirve una categoría con una unidad de análisis, no sirve una categoría con dos solas unidades de análisis. Cuando empiezan a tener 5, cuando empiezan a tener 10, cuando tienen más, bueno, ya estamos empezando a hablar de una categoría un poco más importante. Entonces, eso es la relevancia empírica. Por otro lado, alguien me puede decir, pero ¿sabes qué? A mí no me van a agarrar con la relevancia empírica. Yo voy a preguntarle a las personas dónde nacieron. Si nacieron en Argentina o en otro país. Vamos a revisar un poquito esta idea. No está mal, ¿eh? ¿Es exhaustiva? Absolutamente es exhaustiva, porque o naciste en Argentina o naciste en otro país. Y si estás acá, porque naciste, si naciste, naciste en Argentina, y si no naciste en Argentina, naciste en otro lugar. No hay duda. ¿Es mutuamente excluyente? Y sí, o naciste en Argentina o naciste en otro país. Naciste una sola vez, entonces naciste acá o naciste allá. No hay vuelta. Es incuestionable este sistema clasificatorio, donde yo pongo en un lado y en otro, y que esas dos opciones son las únicas dos, o cubren todo el espectro. Pero alguien podría decir, qué mal que ese sistema clasificatorio
me junte dentro de Argentina los que nacieron en la provincia de Buenos Aires con los que nacieron en Santiago del Estero o nacieron en Formosa. Porque me estoy perdiendo un detalle, que a veces no es menor, que los primeros nacieron ahí mismo y los demás son inmigrantes del mismo país. ¿No? Es una buena cuestión. Y alguien podría decir, pero no solo eso, aún quedándome con países, no es lo mismo los que nacieron en Uruguay, o en Chile, o en Paraguay, o en Bolivia, de aquellos que nacieron en República Dominicana, en Venezuela, en Colombia. Sí, porque los que nacieron en el Cono Sur o en países vecinos tienen como más cercanía, tienen más identidad, tienen más vínculo con Argentina históricamente, mientras que los que vienen del Caribe, los que vienen de otros países más lejanos, quizás tengan menos contacto con la cultura y menos idea de lo que pasa en Argentina y demás. Entonces, ahí el problema es que tengo una falta de precisión, porque dentro de la categoría otros países del mundo, estoy poniendo bajo un mismo rótulo situaciones que son diferentes y que quizás me convendría diferenciar. Distinto sería, imaginar, volvamos al mismo ejemplo, si yo dijera, nacieron en Argentina, en un país limítrofe o en otro país de América o en el resto del mundo. Y ahí estamos un poquito mejor. O nacieron en esta provincia, en otra provincia de la Argentina, en un país limítrofe o en otro país del mundo. ¿Qué pasó en estas situaciones? Mejoramos la precisión de las respuestas, porque ahora voy a tener respuestas como más definidas. No dejó de ser exhaustivo, sigue siéndolo. No es que antes no era mutuamente excluyente, lo era, sino que ahora mejoré en términos de diferenciar mejor situaciones que si las ponía todas bajo un mismo paraguas, me perdía algún detalle. Entonces, ¿es gravísimo esto último? No es gravísimo, pero no está bueno que pase. Entonces, perdóname que cierre esta frase, pero ya te doy. Digo, esto de que está bueno o que no está bueno. ¿Qué quiero decir que no está bueno? Y que yo desearía, por eso decía que era una condición deseable, trabajar con precisión, porque si no el análisis se va a ver un poquito afectado. Ahora, no digo que sea necesario, porque podría haber trabajado con un sistema poco preciso y algo voy a decir. Perdón, sí. Puede ser que cuando hablaste acá de la precisión te estés perdiendo relevancia empírica, porque por ejemplo, con el ejemplo que diste, si yo, tipo con el abanico ese, nació en esta provincia, nació en Argentina, nació en Sudamérica o en el resto del mundo, puede ser que estoy perdiendo eso de la relevancia empírica que usted dijo antes, porque si la mayor parte de las personas que nacieron acá, que es lo que yo estoy buscando, es como que no tiene sentido usar la última opción de nació en el resto del mundo o nació en Europa. Sí, puede ser, puede ser. Yo, a ver, te lo voy a... sí, está bien lo que decís. Pensalo o pensémoslo todos de esta manera. Cuando yo hago un sistema de categorías, tengo que tener un cierto equilibrio, además de la exhaustividad de la mutua exclusión, que es lo básico que no puede faltar. Digo, tiene que haber un equilibrio en no tener categorías de menos ni categorías de más. ¿Qué sería tener categorías de más? Y tener categorías sin casos. Fallar porque mi sistema de categorías no es siempre tan relevante. También, por cierto, no me sirve que yo me vaya para el otro extremo y tenga categorías de menos, porque si yo tengo categorías de menos voy a carecer de precisión. Entonces yo tengo que mantener un cierto equilibrio entre no quedarme con categorías de menos y perder precisión, ni irme para el lado de tener categorías de más y llegar a tener categorías que no son relevantes desde el punto de vista empírico. ¿Sí? La verdad, también hay que decirlo, si el sistema de categorías no es preciso, una vez que se toman los datos no se puede hacer mucho. Si el sistema de categorías no es relevante en términos empíricos, siempre se puede agrupar la respuesta, ¿no? Entonces yo puedo salir y preguntar por los 170 países
del mundo y después en algún momento juntar todos los de Asia, todos los de África y todos los de Europa en un solo grupo. Pero bueno, por una cuestión operativa, la verdad no es muy conveniente dar 170 opciones de respuesta cuando la gran mayoría van a estar en 4 o 5 opciones, que son las más frecuentes. Bueno, ¿se entendió entonces lo de la relevancia empírica y lo de la precisión? Sí, profe. Ok, Sí, profe. vamos a la siguiente. Sí, profe. Unidades de análisis. Bien. Dijimos antes que el universo, lo venimos diciendo de temprano, ¿no? Es el conjunto de todas las unidades de análisis. Bueno, lo podemos decir de una manera un poco más detallada. Es el conjunto de todos los elementos observables que tienen características comunes, situados en un tiempo y en un lugar definido, en un tiempo y en un espacio definido. Entonces, por ejemplo, cuando decíamos todas las personas de 18 años o más que viven en el Gran Buenos Aires, son personas que conforman un universo porque todas ellas tienen características comunes, todas tienen 18 años y más, están todas situadas en un tiempo, las observo en la actualidad, y están todas en un lugar definido, están en el Gran Buenos Aires. Yo podría haber dicho, por ejemplo, la comparación de los votantes de la capital federal o de la ciudad de Buenos Aires, para ser más estricto, en el 2019 comparados con lo del 2003, ¿sí? Entonces ahí yo tendría personas que corresponden a cierto tiempo, aunque sean dos tiempos, pero bien definidos, 2003 y 2015, y ciertas características comunes. Haber votado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las unidades de análisis están íntimamente relacionadas con el universo. ¿Por qué? Porque son cada rengloncito, habíamos visto hoy, cada renglón del universo es en la unidad de análisis, o sea que es el elemento mínimo que tiene significado relevante dentro de un universo bajo estudio. Yo no puedo hacer un rengloncito más chiquito que la unidad de análisis, porque sería como si yo dijera, la parto a Marcela en dos pedacitos y le pregunto a cada pedacito de Marcela qué opina. No, no tiene sentido. Marcela es una sola y va a tener una sola opinión sobre la inflación y no tiene sentido que la divida en dos o más pedazos. Por eso hablamos de individuos, ¿no es cierto? Hablamos de unidades que no se pueden dividir. Pero podría ser que si yo trabajo con empresas grandes y mis unidades de análisis fueran las empresas grandes, quizás para algunas observaciones me sirviera mirar secciones de la empresa, diferentes departamentos de la empresa que tienen quizás distintas lógicas o distinta productividad. Entonces ahí mi unidad de análisis puede ser la empresa o puede ser algo más pequeño aún. Como sea, tiene que ver con lo que quiero estudiar, con lo que tiene significado relevante, como dice acá, ¿no? Bueno, esto nos da la oportunidad de pensar que hay distintos tipos de unidades de análisis. Están aquellas que no las podemos dividir, que son individuales, y hoy hablamos del caso de Marcela. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que yo divida la opinión de una parte de Marcela y la opinión de otra parte de Marcela, porque Marcela es una sola y no tiene dos opiniones en principio. Algo que tenga algún problema psicológico, en general Marcela es una sola y va a tener una sola opinión cuando le pregunte sobre un solo tema en un solo momento. Entonces, esa unidad de análisis es individual, no la puedo dividir. Cuando hablo no solo de personas que opinan sobre inflación, sino de empleados de una empresa, también es indivisible. Ese empleado tiene un sueldo, ese empleado tiene un horario, ese empleado tiene un rendimiento, ese empleado tiene una calificación, es uno solo. Cuando trabajo con unidades colectivas, es aquellas situaciones en las que puedo reconocer que al interior de la unidad hay miembros
que quizás a mí no me interesen para lo que estoy estudiando, pero no dejan de existir. Pensemos en el ejemplo siguiente. Si yo estoy comparando un conjunto, una serie, mejor dicho, una serie de empresas fabricantes de alimentos, ¿sí? Puedo decir que alguna de ellas es más productiva que otras, porque tiene, no sé, porque por el último tiempo, con tales recursos, produjo más que la otra. Puedo mirar al interior de cada empresa y ver qué porcentaje de trabajadores calificados tiene una y otra. Entonces, la empresa más productiva, por ejemplo, podría tener un 30% de trabajadores calificados y la menos productiva un 10%. Bueno, ¿cómo llegué a ese dato del porcentaje de empleados calificados? Y me metí adentro de la unidad, que es la empresa, que es la que me interesa analizar. Pero me fijé en los miembros que hay dentro de la empresa. Entonces miré, acá hay un empleado que tiene nivel de calificación y otro que no, uno que sí y otro que no. Y en general, ¿qué pasa en toda la empresa? Y bueno, el 30% tiene nivel de calificación y tienen un nivel calificado y los otros no. En la otra pasa otra cosa, el 10% tiene nivel calificado y los demás no. Bueno, lo que estoy diciendo entonces es que yo tengo una unidad colectiva cuando en su interior puedo descubrir elementos menores que, si bien no son mi unidad de análisis, pueden proveerme información que me sirvan para caracterizar la unidad de análisis. Mi unidad de análisis nunca dejó de ser la empresa, porque la productividad no es una cualidad de cada una de las personas, sino de la empresa como una unidad. Pero yo puedo mirar adentro de la empresa y hay empleados que son calificados y empleados que no, hay empleados que tienen más ausentismo, empleados que tienen menos, en fin. Volvemos a las variables. Falta un ratito, les pido concentración, son un par de ideas importantes que nos faltan. Decía, las variables, lo hablamos más temprano, hace un ratito, son tales, se las llama variables porque varían, y varían porque tienen dos o más categorías. Esas categorías construyen o configuran un sistema clasificatorio. El tipo de operaciones que yo puedo hacer con esas categorías, con los valores que asigné al conjunto de objetos, las operaciones que puedo hacer con las categorías de una misma variable me dan lugar a distinguir distintas variables. Algunas tienen un nivel de medición y otras tienen otro nivel de medición. Entonces decimos que las variables pueden tener tres niveles de medición. Hay variables que son de nivel nominal, otras que son de nivel ordinal y finalmente otras que son de nivel intervalar. Es una variable nominal. Una variable nominal es la que solo permite clasificar. Esto es, los elementos que son A los puedo poner todos juntos, los que son B los puedo poner juntos entre sí, y puedo darme cuenta que los A son distintos a los B, como dice por acá. ¿No? Acá tengo los A que van juntos, los B que van juntos, y los A son distintos de los B. Esto lo puedo aplicar a cualquier variable, pero fíjense que si hablo de lugar de nacimiento, puedo poner acá están los que nacieron en Argentina, acá están los que nacieron en otro país, los que nacieron en Argentina son distintos a los que nacieron en otro país. Perfecto. Acá lo puedo aplicar también a sexo. Si estos fueran las mujeres, si estos fueran los varones, digo, las mujeres son iguales entre sí, los varones son iguales entre sí, las mujeres y los varones son distintos entre ellos. Bien. Esto es lo que hago cuando una variable tiene nivel de medición nominal, donde lo que puedo decir es que cada categoría tiene su propio nombre, y por eso hablo de variables nominales. O sea que la única distinción que puedo hacer es que hay, llamémosle así, distintas etiquetas, y a cada etiqueta le pongo un nombre diferente.
a estos que tienen esta característica los llamo varones, y a estos que tienen esta característica los llamo mujeres. Esto es una gran discusión en la cultura en este momento sobre si esas dos etiquetas son todo lo que hay, o si esas dos etiquetas están bien definidas o no, y hay una discusión enorme, pero si lo llevamos a un plano biológico, podemos decir, de nacimiento hay personas que son varones y personas que son mujeres. Y para simplificar, con eso no se alcanza. La mayoría de las personas nacen varones o nacen mujeres. Después pasan más cosas en la vida. Bien, pero hay otras características, otras variables que tienen un nivel de medición ordinal. Y esto es porque permiten clasificar, como las anteriores, pero además indican un rango, una jerarquía. Y tienen no solamente la propiedad de equivalencia que habíamos visto, que los A eran iguales a los B eran iguales a los B y los A eran distintos a los B, acá también la vamos a tener, ¿eh? Las A van a seguir siendo iguales a las A y las B iguales a las B, pero acá tenemos la relación mayor que y menor que. Entonces, yo puedo decir que A es mayor que B y B es menor que A, que B es mayor que C y C es menor que A. Y hay una propiedad muy particular, que es la transitividad. Si A es mayor que B y B es mayor que C, puedo decir que a la vez A es mayor que C. Parece muy abstracto, pero lo voy a bajar a un ejemplo. Si A fuera nivel superior de educación, si B fuera nivel secundario y C fuera nivel primario, reemplazamos. Superior es más que secundario, sí. Secundario es más que primario, sí. Superior ¿es más que primario? Sí. Entonces, acá se da que puedo hacer comparaciones y puedo establecer una jerarquía. De menor a mayor educación, empiezo por el primario, sigo por el secundario y sigo aún por el nivel superior. Esto lo puedo hacer cuando hay jerarquía, cuando puedo decir mayor que, menor que. Si yo digo Argentina y otro país, mayor o menor. Alguien me puede decir, bueno, Argentina tiene más habitantes que Uruguay y menos habitantes que Brasil. Pero yo no estoy diciendo cantidad de habitantes, estoy diciendo cuál es la nacionalidad o cuál es el país de nacimiento de cada persona. Entonces, que una persona haya nacido en Brasil es una sola, o una persona haya nacido en Uruguay es una distinción persona a persona meramente cualitativa, una distinción de nombre, ¿no? Si nació de este lado, se lo llama brasileño, si nació de este otro lado, lo llamo uruguayo. Pero después, mucho más para decir no tengo. En cambio, en los niveles educativos, yo puedo decir, para pasar al nivel superior tengo que pasar por el secundario y antes tuve que pasar por el primario. Entonces hay una cierta jerarquía de menor a mayor nivel educativo. Pero además existe un nivel de medición que es el intervalar, donde yo puedo reconocer no solamente la propiedad de equivalencia, porque acá tengo A, B y C, como siempre, cosas que son distintas entre sí, y además las A son parecidas a las A y las B parecidas a las B, y así. Puedo ver también la relación mayor y menor que en las variables intervalares, pero acá aparece una cuestión novedosa, y es que hay distancias como no vi antes. Por ejemplo, si se ve bien el gráfico, el esquema, se ve que acá tengo primero C, después tengo B y finalmente, a ver, acá tengo A. Imaginen que esto sea una recta numérica, este sea un número bajito, este sea un número más alto y este es un número mucho más alto. Entonces, ¿puedo decir que A es mayor que B? Sí. ¿Puedo decir que B es mayor que C? Sí, obviamente. Dado esta situación, A es mayor que C. Es ordinal, como siempre. No, porque acá puedo decir algo muy interesante y nuevo, que hasta ahora no habíamos visto, y es, acá puedo decir que B está en el medio entre A y C,
pero está más cerca, tiene menos distancia con respecto a C que con respecto a A. Si esta variable fuera edad, por ejemplo, esto podría ser 25, 28 y, pongamos 50. Entre 25 y 28, puedo decir que 25 es menos que 28, sin duda. 28 es menos que 50, sin duda. Y por supuesto, 25 es menos que 50. Pero además, fíjense que la distancia entre 25 y 28 es mucho más chica que entre 28 y 50. Eso lo puedo hacer cuando las variables son intervalares, que son variables que tienen categorías numéricas, porque acá lo que tengo es cantidad de años vividos. Poco, un poco más, mucho más. En educación, yo tenía un orden. Primero estaba C, después venía B, y por último estaba A. Si C fuese nivel primario, si B fuese nivel secundario, si A fuese nivel superior. Pero fíjense que en aquel ejemplo, yo me podría hacer esta pregunta. El nivel secundario está en el medio de A y de B, de primario y de superior. Sí, sin duda. ¿Y de cuál está más cerca? No tengo respuesta. ¿Por qué no tengo respuesta? Porque no tengo en qué medirlo. Alguien me puede decir, bueno, en cantidad de años de educación estudiado. Bueno, si fuera eso, podríamos pensarlo. Pero en realidad los niveles tienen una jerarquía que no es necesariamente por cantidad de años. Qué sé yo, el secundario dura menos que la primaria. Bueno, hace una salvedad. Y en algunos momentos, en la actualidad, en algunas provincias, ¿no? 6 años de primaria, 6 años de secundaria. Pero bueno, no sé ustedes en qué momento van a la escuela, pero quiero decir, para no quedarme con el ejemplito este, cuando yo tengo variables ordinales, no tengo con qué cuantificar, no tengo con qué precisar la distancia, como si lo tengo con las variables intervalares. Porque en las variables intervalares tengo números, como en el ejemplo de la edad. Ahora, a esta hora de la noche, que ya estamos cansados y medio terminando, pregunto, si yo tuviera que usar la variable cantidad de materias aprobadas, ¿es nominal, es ordinal o es intervalar? Intervalar. Bien, bien. Yo ¿Por creo que qué? intervalar también. Claro, porque yo ahí tengo cantidades, tengo números, ¿sí? Y entonces puedo hacer todo. Puedo tener acá de pronto alguien que aprobó 3 materias, alguien que aprobó 6 materias y alguien que aprobó 18 materias. El de 18 aprobó más, pero sobre todo el de 6 y el de 3 están más cerca entre sí. Ahora, pensemos en este otro ejemplo. Si yo tengo que hay una serie de estudiantes universitarios, algunos que estudian comercio internacional, otros que estudian administración, otros que estudian educación y otros que estudian historia. Pongamos que ese es todo el universo y hay solo esas 4 categorías. ¿Qué nivel de medición tiene la variable carrera que estudia si sus categorías son comercio, administración, historia Y sería nominal. Es nominal, clarísimamente. Es nominal, clarísimamente. Bien, les cambio la pregunta. ¿Qué ejemplo se les ocurre de variable que sea ordinal, que no sea a nivel educativo? Salario, puede ser. Salario, ¿cómo lo clasificaría? ¿Con qué categorías? Ordinal. Tipo, ¿Pero qué categoría le das a? Suponete que haces una encuestita y le decís, bueno, decime tu salario. ¿Qué opciones le das? por ejemplo, menor a 20.000 pesos, menor a 40.000 y menor a 100.000. Bueno, vamos a pensar una cosa primero. Menos de 20.000, menos de 40.000 y menos de 100.000, no me acuerdo cómo era. Ahí hay un problema de cómo lo estoy formulando, porque el que tiene menos de 20.000 también tiene menos de 40.000.
Perdón, No lo sería, reformulo. Entre 0 y 20.000, Ahora entre 40.000 y entre 40.000 y 100.000. perfecto. Y lo vamos a reformular de nuevo. Si yo digo de 0 a 20.000 y de 20.000 a 30.000, ¿dónde van los de 20.000? Ah, te lo Bueno, reformulo de nuevo. bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo reformulamos? Está perfecto. ¿Por qué lo Por- reformularíamos? Porque ese no tiene mutua exclusión. Excelente, excelente. Entonces, yo diría de 0 a 20.000, de 20.001 a 30.000, de 30.001 a 100.000. Ahí estamos con un sistema de categorías impecable. Suponiendo que todos ganen hasta 100.000, ¿no? Digo, y así es exhaustivo, mutuamente excluyente, está bárbaro. Vos decís que eso es ordinal. Y si yo te digo que eso es intervalar, ¿Vos sabés que estaba pensando justo lo mismo? sí, sí es intervalar, porque tiene números, porque puedo calcular distancias. Entonces tiene que ser algo que mire jerarquías, pero además que no tenga números para precisarlo. El nivel educativo... Profe, ¿y puede ser el puesto en una carrera, por ejemplo, el llegar primero, llegar segundo? ¿Puede ser eso? Un ejemplo. Sí, podría ser. Yo te doy otro ejemplo cuando pensé en carrera y... A ver, piensen si uno está hablando de, en una carrera docente, uno puede ser auxiliar docente, puede ser jefe de trabajos prácticos, puede ser adjunto o puede ser titular. tipo la Son categoría, la jerarquía en un empleo. la jerarquía en un empleo, perfecto. ¿Cómo sería? Y sería de mayor rango a menor rango, o sea, empleado, administrativo básico, auxiliar, especializado, etc. Bien, lo dijimos un poco mezclado, pero está perfecto. Sí, Está porque bien, está bien. De administrativo, menor a mayor, por ahí lo podemos poner un empleado de ejecución directa, un jefe intermedio, un jefe superior, un gerente. Si lo planteamos en esos términos, son 4 situaciones de menor a mayor jerarquía. Eso es ordinal y está muy bien el ejemplo. Está perfecto. Entonces, a ver que hay alguien que comenta en el chat. Claro, laboral puede ser junior, semi-senior, senior, sí, etcétera. No me gusta porque no dice nada, pero está bien, está muy bien, está bien. Bueno, junior, senior, semi-senior, senior es un ejemplo bien claro de una situación ordinaria. Bueno, entonces, si no tiene números, no puede ser intervalar. Entonces, edad, salario, cantidad de horas trabajadas, cantidad de materias, todas esas son intervalares. Si no tiene jerarquía, nacionalidad, carrera, lugar de residencia, cualquiera de ellas son nominales. Entonces, la ordinal puede hacer una distinción de mayor y menor, pero no tiene suficiente precisión, no tiene números, para que eso se transformen en distancias. ¿Sí? Bueno, estamos llegando al final de la clase, pero me quedo con una última pregunta para pensar y para resolver ahora, no se me van. Las variables yo las puedo clasificar. Algunas serán nominales, otras serán ordinales y otras son intervalares. Alguien me puede decir, bueno, pero la variable edad también es ordinal porque tiene jerarquía. Bueno, yo le voy a precisar mejor esto. La variable edad es intervalar porque puede todo lo primero, pero también puede lo último. Entonces, una variable es ordinal cuando solo puede hasta acá. Cuando puede clasificar, cuando puede ordenar, pero no puede medir distancias. Porque finalmente clasificar, como hacen las nominales, lo puede cualquiera. Y eso no quiere decir que todas las variables sean nominales. Digo, todas clasifican, pero todas tienen equivalencia. Pero solo llamo las nominales a las que no pueden más que esto. Si pueden algo más, si pueden clasificar y además pueden ver jerarquía, mayor que, menor que, son ordinales. Si además de todo lo mencionado anteriormente pueden ver distancias
porque hay números que les permiten calcular esas distancias, entonces hablamos de intervalares. Bien. Por lo que vimos, esto es todo lo que hay. Y yo les digo, y todo lo que hay, sí, por ahí si van a un libro de metodología les va a hablar de una distinción entre intervalares y de cociente de razón, pero no los quiero complicar la vida, no vale la pena, llamemos a todas ellas intervalares en general. Entonces, créanme por ahora que este es un sistema clasificatorio exhaustivo, no hay otra cosa, o es nominal, o es ordinal, o es intervalar. Ajá. Y es mutuamente excluyente, porque como decíamos, o es una cosa, o es otra, o es otra. Bien, entonces, si es un sistema de categorías, nominal, ordinal, intervalar, que es mutuamente excluyente y que es exhaustivo, sí, perdón, Ciro pregunta si en la edad no hay distancia, sí, claro, y claro que hay distancia en la edad. La edad es una variable intervalar. No sé si dije otra cosa, pero sí, la edad está acá. La edad está acá, nivel educativo está acá, la nacionalidad está acá, el sexo está acá, la jerarquía en la empresa está acá, la cantidad de materias aprobadas está acá. Bueno, pero vuelvo con esta cuestión que les quiero plantear, ¿no? Si las variables pueden ser nominales, ordinales o intervalares, son tres situaciones distintas, tres categorías, y estas tres categorías son todas las que hay, es decir, que es un sistema de categorías exhaustivo, y a su vez no se puede ser nominal y ordinal, sino es una cosa o la otra, y si es ordinal no es intervalar, o sea que son tres categorías mutuamente excluyentes, estamos frente a una variable. El nivel de medición de las variables es una variable, sí, y no es un trabalengua, no es un trabalengua. Entonces, si la variable nivel de medición de las variables es una variable, la puedo clasificar. Claro, puede ser nominal o puede ser ordinal o puede ser intervalar, ¿sí? Y les pregunto a esta hora de la noche, ¿qué nivel de medición tiene la variable nivel de medición? ¿Es nominal, es ordinal o es intervalar? Nominal. ¿Quién dijo? Florencia. No, perdón, ordinal, porque va de menor a mayor, digamos. Una cada vez va incluyendo cada vez más cosas que la otra. Perfecto, perfecto. Bien. Bien, entonces, el nivel de medición de las variables, aunque parezca un trabalenguas, tiene un nivel de medición ordinal. No es intervalar, pues yo no puedo cuantificar cuánta más medición tiene una variable que las otras. No lo puedo medir en cantidad de materias, o en cantidad de años, o en cantidad de cosas que se pueden hacer. Lo cual no impide que yo diga que tienen una jerarquía, porque hay, como bien decía Florencia, hay variables que pueden menos y variables que pueden más. Las nominales son las que menos pueden, las intervalares son las que más pueden, y en el medio están las ordinales, que pueden un poco más que unas y pueden menos que las otras. Pero yo no puedo decir si están más cerca de una que de otra. Sé que están en el medio, indudablemente están en el medio. Entonces, cuando yo no puedo distinguir cuál está en el medio, es nominal. Cuando yo puedo distinguir que está en el medio, pero no lo puedo cuantificar, es ordinal. Y cuando puedo todo, puedo distinguir que está en el medio y puedo medir la distancia de que está más cerca, entonces estoy frente a una intervalar. Por todo esto que estamos repasando, que estamos concluyendo, que estamos diciendo, el nivel de medición de las variables es una clasificación de nivel de medición ordinal. Bueno, entramos con todo a metodología, entramos con todo a los datos, entramos a las bases, las matrices de datos, estrategias cualitativas y cuantitativas, entramos a niveles de medición de las variables, nivel nominal, ordinal, intervalar. Antes pasamos por los criterios clasificatorios de las variables, la exhaustividad, la mutua exclusión,
la precisión, la relevancia empírica, y también pasamos en algún momento por los distintos tipos de unidades de análisis, las individuales, las colectivas, vimos la relación entre universo y unidad de análisis, vimos un montón. Esta clase corresponde a la unidad 2, tienen para leer algunas cosas, tienen un texto que escribí yo, tienen algunas otras cosas más para leer de unidad 2. Vayan mirando, vayan leyendo, vayan trabajando con estas cosas, porque la clase que viene vamos a otra cosa. Vamos a la unidad 3, vamos a incorporar más cosas, otros elementos y demás. Me gustó, me parecieron muy buenas todas las intervenciones que tuvieron hoy. Muy lindas, muy en sintonía y todas bastante al tema. Pero déjenme que le diga otra cosa. Yo no estaba viéndolo porque estaba, cuando veo el PowerPoint no puedo ver las caras, pero escuché pocas voces. Entonces, hay gente que puede no tener micrófono, está bien. Hay gente que puede estar inhibida de hablar, está bien. Hay gente que puede tener un día difícil, muy entendible. Pero por favor, entre todos los días traten de ir enganchándose, traten de buscar la manera de participar. Si lo pueden hacer hablando, será hablando. Si lo pueden hacer escribiendo, será escribiendo. Y va a haber, y hay, otra instancia para mostrarse, para hablar, para preguntar también, porque hay cosas que se pueden haber quedado poco claras en el foro, ¿sí? Entonces, estamos ya metidos, embarcados, ya estamos adentro, ya tuvimos clase 1, clase 2, vamos acercándonos al parcial, no va a ser la semana que viene, falta, pero vamos. Entonces, por favor, no se distraigan, no se queden atrás, sigan, lean, traten de entender, pregunten con las cosas que no se entienden, traigan la duda, vuélquenlas en el foro, ¿sí? Vuelvan a mirar el PowerPoint, que el PowerPoint lo tienen guardado en algún lado del aula, lean, tienen materia para leer, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de esto último que estuvimos viendo hoy? Yo tengo una pregunta. ¿Las diapositivas que no vimos, las tratamos la próxima clase? Vemos. A veces conviene verlas en la siguiente y a veces no. Creo que las que quedaron esta vez, por ahí no las vemos la siguiente, sino las vemos más adelante. Pero veo cómo lo engancho con lo que viene. Pero tema importante, Lucas, ¿no? Tema importante es, si no lo vimos, no lo vamos a tomar. Pero lo que vimos, lo vimos. Igual sí, en algún momento lo vamos a ver. Yo no sé si la que viene o lo enganchamos en otro momento. Por ahora no lo vimos. Está bien. Perfecto. Yo quiero destacar algo de lo que marca Lucas. Cada uno estudia como puede y sigue la clase como puede. Pero si ustedes miran antes el archivito y tienen antes el PowerPoint y van viendo... Perdón, ¿qué pasó? Alguien metió para compartir su pantalla y no sé. Ahí está. Está bueno esto de tener el PowerPoint antes, de mirarlo o tenerlo ahí al costadito, porque entonces dice, pero el profesor llegó hasta la filmina X y se salteó las últimas 2 o las últimas 3. Bueno, está buenísimo para mí como manera de seguir la clase. Digo, no siempre tenemos este recurso. Dentro de todo lo malo de estudiar con la pantalla, dentro de lo malo de estudiar sin vernos cara a cara, está buenísimo esto de tener el apunte de clase antes, mirarlo, conocerlo, decir, pero pará, yo lo estoy controlando, se salteó una cosa. No se salteó, pero le faltaron las últimas. Si lo pueden preparar así para las clases siguientes, está muy bien. Es una
les da una, incluso les voy a decir, desde el punto de vista más, pueden ir ojeando cuánto falta también, si faltan un montón de cosas, faltan 10 minutos y tiene que meter 25 imágenes en el PowerPoint, bueno, sirve también para ir anticipando ese tipo de situaciones. Bueno, que tengan un buen fin de semana, cuídense, es un momento para cuidarse, así que espero que estén todos bien. Nos vamos a seguir viendo, mejor dicho, contactando a través de correo y de foro, y nos vemos el viernes que viene. Chao, profe, buen fin de. Chao, buen fin de, gracias. Chao, profe.